¿Quién salí? Bienvenidos a tu programa Praxis te asesora. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante que es juicios orales en materia mercantil. Me imagino que has escuchado varias veces en la calle que comentan acerca de los juicios orales. Debes de tener conocimiento de donde nos escuches que los juicios orales ahorita es una tendencia que está siguiendo la justicia en general y muchos juicios están tendiendo a la oralidad. Este es el caso de la materia mercantil. Para hablarnos de este tema el día de hoy nos va a brindar sus conocimientos el maestro Gustavo Alejandro Cruz López. Él es catedrático de la Universidad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aparte es presidente de Praxis Universitaria. Bienvenido, maestro. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y todas los que nos están escuchando, nos están viendo por su programa Praxis te asesora. Y efectivamente, como lo dice nuestro amigo el licenciado José Luis, hay una tendencia a la oralidad y principalmente creo que la sociedad se ha enfocado más a la materia del derecho penal, sobre todo ahora con el tema del sistema acusatorio. Pero no perdamos de vista que desde hace ya algunos años se ha también buscado la implementación de la oralidad no solamente en materia mercantil, sino también en materia civil, sobre todo con la finalidad de que la Administración de Justicia cumpla con un postulado del artículo 17 constitucional que habla de una Administración de Justicia pronta y expedita. ¿Qué significa hablar de esto, de prontitud y expeditez? Primero, cuando se habla de, como que hay una confusión en pensar que lo pronto y lo expedito son sinónimos. No, más bien lo pronto significa que sea rápido, que sea de manera inmediata, y la expeditez que esto sea libre de obstáculos. En cierta forma, entonces la tendencia de este postulado, pues no es de ahora, quiero destacar porque inclusive cuando hablamos de la oralidad en el sistema jurídico mexicano, recordemos que tiene que ver más bien como una consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio, que inclusive en la actualidad está siendo severamente cuestionado por el recién presidente electo de Estados Unidos, que es Donald Trump. En ese sentido, habría que replantear, porque el tema de la administración de justicia también tiene que ver con este punto, ¿no? La oralidad, que implica darle celeridad, darle certeza a los distintos juicios que se están presentando, y máxime en la actualidad, que habría que también cuestionarnos. Hay, y que también nos está impactando como sociedad, el hecho de que está creciendo en los últimos meses, por no decir en los últimos años, este tema de la justicia por propia mano, ¿no? ¿Qué representa para nosotros los abogados, para las abogadas en este país? Que hay una desconfianza hacia los sistemas de justicia en México, ¿no? Entonces es muy importante reflexionar en este punto. Y regreso un poco para contextualizar. El día de ayer precisamente se aprueba en el Senado de la República una serie de reformas, sobre todo en materia mercantil, y que tiene que ver con la oralidad de los juicios de naturaleza mercantil, valga la expresión. Y esto permite visualizar algún aspecto que habla de que precisamente se encamina a que los jueces ya empiecen a hablar de oralidad en este ámbito. Y destaco, esta reforma, si bien es cierto, se aprueba apenas el día de ayer por el Senado de la República, también recordemos que hay antecedentes desde el año 2011, cuando se habla del denominado juicio oral mercantil, y se habla erróneamente del juicio oral mercantil, y lo voy a destacar. ¿Por qué? Porque en esa reforma del 2011 y la posterior del 2012 se habla de un juicio oral mercantil supeditado a la cuantía principalmente de los juicios ordinarios mercantiles. ¿Qué implicaba esto? Que solamente en aquellos juicios de una cuantía menor, actualmente a 570 y tantos mil pesos, se podía acceder a la oralidad en los juicios mercantiles, pero era una modalidad del juicio ordinario. ¿Qué implicaba esto? ¿Y por qué digo que no es un juicio oral? Porque más bien es un juicio de naturaleza mixta.
si partimos de que la primera etapa de este juicio se sustenta la denominada etapa postulatoria, que comprende la demanda, la contestación o la reconvención, que nosotros como abogados podemos explicar. La reconvención significa propiamente que si yo fui demandado, a su vez pueda contrademandar cuando realice mi contestación de la demanda. Bueno, pero toda esta etapa, que es la que va a formar la litis o la controversia, por llamarlo menos técnicamente, tiene que formularse o tiene que plantearse por escrito, ¿no? Entonces va en aras de esta situación destacar el por qué no es un juicio oral propiamente, sino más bien es un juicio de naturaleza mixta, con una tendencia a la oralidad en las audiencias, ¿no? Entonces, por esa razón es pertinente destacar que no son juicios orales propiamente, sino más bien son juicios mixtos con una tendencia a la oralidad, y que evidentemente esto sí va a cambiar la forma de que los jueces tengan que administrar justicia, ¿no? Bueno, aquí en este punto que nos menciona, interesante porque siempre escuchamos que los juicios orales, pues nos imaginamos las películas que vemos, ¿no? Y en la audiencia y los abogados hablando y toda esta cohesión que es evidentemente oral, pero de lo que nos explica entonces, los juicios que tenemos en la actualidad no son 100% orales, sino son mixtos, como lo explicaba, una parte escrita y la otra parte ya oral. Pero nos hablaba de algo muy interesante. Actualmente, como lo mencionaba el maestro, la cuantía que mencionaba, no podías irte a un juicio oral si la cuantía de lo que estabas peleando, en palabras simples, era mayor a 500,000 pesos aproximadamente. Si era mayor, ya no entrabas en esta modalidad. Ahorita, con la reforma que menciona, ¿qué pasa? ¿Qué se viene con esta reforma que se acaba de aprobar en el Senado acerca precisamente de materia mercantil? ¿Qué pasa con esta parte de la cuantía? Bueno, perdón, voy a permitirme precisamente leer un párrafo de lo que se publica por parte del Senado de la República, y uno de los senadores, precisamente del grupo parlamentario del PAN, menciona precisamente algunos aspectos que me parece importante destacar. El primero de ellos dice que uno de los más importantes en los últimos años es el procedimiento mercantil, ya que cambiará el curso de los juicios en la materia, que serán ahora más efectivos y rápidos al implementar el juicio oral. Asimismo, dice, esto me parece muy oportuno destacarlo, dice, indica que los juicios orales mercantiles se deben llevar a cabo sin importar su cuantía, y la sentencia debe ser dictada de manera pronta y expedita con un interrogatorio libre. Bueno, por un lado vemos que por una parte, valga la excepción, ya no se supedita la cuantía, pero por el otro lado también ya se abre a otro tipo de juicios, porque yo comentaba hace unos minutos que esto únicamente era una modalidad del juicio ordinario. Ahora también tiene que ver con los juicios ejecutivos mercantiles, y en esta parte también lo menciona, que habrá una parte que se denomine un capítulo del juicio ejecutivo mercantil oral. Es decir, ya no solamente va a ser el juicio ordinario, sino también los juicios ejecutivos mercantiles, y ahí ahorita quisiera destacar cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque de alguna forma siempre la inquietud que quedaba, y sobre todo si la idea era empezar como que en México los juicios fueran más rápidos, fueran más eficaces, resulta, y desconcentrar la gran carga de trabajo que tienen los juzgados, resulta que la mayor carga de trabajo que tienen los juzgados son los juicios ejecutivos mercantiles, es decir, aquellos juicios que permiten que iniciado de manera inmediata se pueda realizar un embargo sobre bienes del demandado. Entonces, esta parte en cierta medida es la que le interesa más a un acreedor. Una persona que le deben un dinero, pues lo que quiere, por un lado, es celeridad de su juicio e inmediatamente que se le garantice el pago. Entonces, esto es lo que se pretende, yo entiendo, con esta reforma, darle celeridad, darle certeza, pero además que también las partes puedan conocer de manera directa a ese juez. Es un juez que tiene
este rostro, no como sucede en la actualidad en los juicios escritos, que se resuelve y nunca las partes tuvieron oportunidad de conocer a ese juez o a esa jueza que resolvieron su asunto, ¿no? Entonces esto va a permitir que las partes tengan la posibilidad de conocer a ese juez, pero que además ese juez esté presente en todas las audiencias. Bueno, atendiendo a esto que nos manifiesta, que los juicios orales se abren para todo el ámbito mercantil, desde su perspectiva, ¿qué de positivo o qué de beneficios ve en esto? La pregunta va por eso. En los juicios orales en materia penal se hablaba de celeridad, etcétera, y ahorita hay muchas críticas al nuevo sistema de justicia penal en los juicios orales. En materia mercantil, desde su punto de vista, ¿qué perspectiva o qué va a generar esto? ¿Efectivamente va a funcionar como se está ahorita diciendo y en lo que nos leía, que se va a procurar la celeridad? O sea, ¿realmente se va a lograr esto? O igual podemos estar como en materia penal, que hay hasta ahorita todavía muchos juristas y muchos comentarios y reportajes dicen que todavía no queda bien acoplado ese sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasará acá desde su perspectiva? Bueno, qué interesante pregunta me haces, José Luis, y voy a mencionar este punto. Fíjate que a mí me tocó ver una crisis, como a muchos y a muchas que posiblemente nos estén escuchando y nos estén viendo, en 1994, una crisis financiera que provocó que una excesiva carga de trabajo en todos los tribunales en el país, sobre todo en materia mercantil y en los juicios civiles hipotecarios. Entonces, derivado de eso, en el 96, en mayo del 96, se da una reforma, también precisamente con el mismo argumento del artículo 17 constitucional, de una administración de justicia pronta y expedita, pero evidentemente que esa reforma no impactó como se esperaba, es decir, los juicios siguen siendo sumamente tardados, siguen siendo ineficaces en algunos casos. Ahora con esta reforma se pretende que efectivamente haya esa celeridad y haya esa eficacia y haya esa certeza, pero habría que replantear el punto que tú mencionabas, en el sentido si esto puede ser algo muy similar a lo que se está cuestionando del sistema acusatorio. Bueno, en el caso del sistema acusatorio, que no es lo mío, aclaro, yo sí mencionaba que había algunos puntos que tendríamos que destacar. La falta de una preparación, formación adecuada de los juristas, es decir, porque el Estado se encargó principalmente de capacitar, de instruir a sus jueces, a los defensores y a los fiscales, pero se olvidó de una parte nodal, que eran los operadores jurídicos, es decir, la defensa privada, ¿no? Y ahí es una de las mayores deficiencias, pero que además, pues, no estamos exentos de que también se olvidó de un tema importante, que era la formación en derechos humanos, ¿no? El tema de fondo eran los derechos humanos, porque también se nos vino y nos da la idea de que el sistema acusatorio iba a ser la panacea o el remedio de todos estos males, cuando realmente no ha sido así, ¿no? ¿Por qué? Porque si no perdemos de vista, también el sistema acusatorio surge más bien como una respuesta a las recomendaciones que se dan en materia de derechos humanos hacia el Estado mexicano, ¿no? Entonces, claro, eso, perdón, no me quiero salir del tema. Y en materia mercantil, pues evidentemente que también, ¿no? Es decir, lo que se busca es que las partes tengan certeza, pero ¿esto qué requiere? Que también los abogados, las abogadas, todos los que están involucrados en el tema de administración de justicia, pues estemos debidamente preparados. O sea, no es tarea fácil, porque ahora recordemos, y voy a replantear este punto, que en este sistema denominado juicio oral mercantil de manera errónea, también van a implementarse los mismos principios del sistema acusatorio. ¿Cuáles son? Principalmente la inmediación, ¿no? ¿Por qué la inmediación? Porque el juez, al ser el que va a dirigir el procedimiento, él debe estar presente en las audiencias, a diferencia de que si ahorita vamos a un juzgado,
vamos a encontrar que el juez no está ni siquiera a veces ni en su cubículo, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo, que efectivamente como ese principio de inmediación obliga a que el juez esté presente, entonces el juez va a estar dirigiendo el procedimiento. Pero esto también, ojo, destacar, si el juez dirige el procedimiento, eso no significa que el juez puede actuar de manera arbitraria, porque entonces el abogado de la parte actora, el abogado de la parte demandada o las mismas partes también van a ejercer cierto control sobre el juez. ¿De qué manera lo van a ejercer? Cuando ellos se percaten de que el juez está conduciendo mal el procedimiento, pueden hacer las objeciones que estimen pertinentes. Esos son algunos puntos. Es interesante y me salta a la cabeza un punto que tocó, y que efectivamente en materia de juicios, en juicios orales, en materia penal, ha dado de mucho de qué hablar, que es la preparación que tengan los jueces una vez implementado esta reforma a la que hace alusión, en la que cualquier tema en materia mercantil, pues ya van a ser a través de juicios orales mercantiles. Pero qué tan preparados realmente están, y por lo menos hasta ahorita en los pocos juicios orales mercantiles que se han llevado a cabo de acuerdo a cómo estaba el código, no sé qué perspectiva tenga de esa preparación acerca de esos jueces que ya están llevando ahorita ese tipo de asuntos de forma oral, aunque como usted menciona, este juicio oral en materia mercantil está mal denominado así por ser más mixto que oral. Entonces, ¿qué tanta preparación realmente se tiene como para afrontar una reforma de esta índole? Porque pues cuando fue en materia penal se hizo con muchos años de anticipación, supuestamente para preparar a los jueces, para hacer todo este mecanismo, y que una vez que entrara en función fuera efectivo el sistema. Sin embargo, vemos en la actualidad que hay muchas deficiencias, empezando simplemente por la estructura de los lugares donde se llevan las audiencias. En ese sentido, en esta materia, en materia mercantil, pues estamos igual, ¿no? Enfrentando una reforma importante sobre una materia nueva, pero, o sea, en la realidad, ¿usted cómo lo ve? ¿Estarán preparados o no? Pues bueno, lo quiero destacar que lo veo complejo. En el caso de Oaxaca, recordemos que en el 2013, el 1 de julio, se crea un juzgado especializado en oralidad mercantil, pero es el único que está conociendo de todos los denominados juicios orales mercantiles, pero recordemos que únicamente de la modalidad del juicio oral mercantil en menor cuantía. ¿Qué ha provocado esto? Pues evidentemente que tampoco sea tan justiciable, porque yo destacaba que qué pasa con aquellos juicios ordinarios que son de mayor cuantía, con los juicios ejecutivos. Ahora que se da esta reforma y en su momento que entre en vigor, se me hace muy complejo, porque inclusive encontrábamos también el tema que en un momento determinado los juzgados de distrito, es decir, los jueces federales, se negaban a conocer de los mismos por falta de infraestructura, por falta de preparación, por falta de formación. Entonces esto desde luego representa un problema y que no solamente para el Poder Judicial, sino también para los mismos abogados postulantes. Ahorita destacaba yo este punto porque también el otro problema que se da es en el sentido de que como van a entrar ya tenemos que conocer de manera adecuada los principios que rigen la oralidad, pues nos vamos a encontrar el tema de la publicidad, de la contradicción, de la concentración, de la continuidad, es decir, todos los principios, y ahí es donde los abogados debemos estar debidamente preparados. Por otro lado, aquí también recordemos que en la audiencia preliminar que se va a definir en varias fases, también entra esta parte como muy similar a los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, porque tenemos la figura de la mediación y la conciliación. Entonces, ¿qué representa? Que también el abogado, en cierta forma, esté debidamente preparado para poder incidir en esa parte de mediación o conciliación. En pocas palabras, que también tenga un conocimiento sobre lo que es la cultura de paz en esto, ¿no? Y que además permitiría que las partes puedan resolver un conflicto sin necesidad de llevar
un procedimiento, pero bueno, esto también implica mayor preparación, ¿no? ¿Qué otros avances o qué otras perspectivas se tiene acerca de esta nueva reforma que se hace al código en esta materia mercantil? ¿Qué se espera aparte de esto? ¿Qué otras cosas hay de avance? Bueno, principalmente decía, es evitar que los juicios se retrasen, que sean muy prolongados, me parece que eso es muy importante, pero por otro lado también que ahorita menciono el tema de la audiencia preliminar, porque ese sí ya está implementado, el hecho de que en muchos juicios, en la actualidad, cuando se plantea la demanda y la contestación, hay hechos que realmente no tienen ni por qué ser parte de la litis. Entonces, en este planteamiento se va a ir limpiando ese procedimiento. ¿En base a qué? A que hay hechos que no se van a controvertir si las partes así lo acuerdan o el mismo juez así lo determina, por un lado. Por el otro, los acuerdos probatorios, es decir, también se permite que si hay pruebas que no son necesarias que se desahoguen, que además resultan a veces impertinentes o inoficiosas, pues también el mismo juez o las partes puedan llegar a construir acuerdos probatorios al respecto y el juez sobre eso determine si es posible o no que se desahoguen esas pruebas, ¿no? Entonces, esto en cierta forma constituye un avance, y decía, bueno, también representa que nosotros como abogados postulantes, en el momento de estar presentes en unas audiencias, pues podamos llevar cierto control sobre la actuación del juez, a diferencia que en el sistema escrito todo es por escrito y el juez a veces nos acuerda y nos estamos llevando trámites en recursos que aquí también habría que destacar. No se permiten recursos, más bien en todo caso hacer valer el amparo en su momento. Ahora, una vez que entre en vigencia estas reformas, también otro punto importante y que ha sido también bastante cuestionado, o en su momento fue cuestionado en materia de juicios orales, en materia penal, era que que se enfocaron durante mucho tiempo a preparar a ministerios públicos, ahora fiscales, a jueces, pero a la iniciativa privada no se le volteaba como a ver, no se le preparaba, y entonces en la actualidad, comentando con colegas, la gran mayoría de asuntos se los llevan los defensores de oficio y casi los particulares no mucho, porque apenas están introduciendo a este tema el mecanismo de este tipo de juicios. Ahora, ¿qué va a pasar en materia mercantil? ¿Cómo ve la perspectiva? En esta materia hay más posibilidades de que el particular esté mucho más metido, más preparado, que vayan a implementar realmente mecanismos de preparación hacia la iniciativa privada, o posiblemente se dará otra vez lo mismo, que nada más se enfoquen a un solo sector? Bueno, es que aquí es un tema, a veces sí habría que destacar. De repente nosotros queremos achacarle todos los males que suceden en este país al Estado, pero realmente también nosotros creo que como abogados, como abogadas, los mismos estudiantes de Derecho, debemos buscar alternativas, buscar esta parte de cómo contribuir en la formación. ¿Por qué? Porque, por un lado, efectivamente también tenemos problemas de infraestructura y que se van a presentar. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los juicios mercantiles, recordemos que tenemos un tema que la propia Constitución habla de lo que se conoce como jurisdicción concurrente. Y voy a explicar en qué consiste la jurisdicción concurrente, sobre todo para aquel público que no es abogado o que no conoce de derecho en un término tan coloquial, ¿no? La jurisdicción concurrente estriba en que cuando es un asunto entre particulares, vamos a decir José Luis y yo, tenemos un contrato de crédito, etcétera, pero es entre particulares, en un momento determinado cualquiera de los dos que lo incumpla, a quien le pueda resultar una afectación puede acudir ante un juez federal o ante un juez del orden común. Entonces de ahí lo que he venido comentando durante varios años, la importancia del por qué nosotros debemos prepararnos más. Es decir, no estar esperando también a que el Estado nos diga, mira, ya sabes qué, porque si no va a pasar lo mismo que decías, ¿no? En el sistema acusatorio. El Estado se preocupa por preparar a sus jueces, se va a preocupar por preparar a sus secretarios, a sus actuarios,
y a lo mejor a la Defensoría Pública, pero no se va a preocupar por preparar a los abogados del foro. Entonces, esta es la función que nosotros, yo reflexionaría, tenemos que hacer dentro de las barras, de los colegios, de las confederaciones, de las federaciones de abogados, para poder contribuir un poco en esa parte, ¿no? Pero también esto también implica responsabilidad de nosotros, es decir, que nos esforcemos por prepararnos en estos temas, porque recordemos que la oralidad no solamente viene en materia mercantil, viene en materia civil, viene en materia laboral, es decir, todo hay un entramado jurídico en el que se están empezando a tratar de reproducir esquemas que ya existían, porque si partimos de este supuesto, la oralidad no es nueva, es decir, ya venía desde muchos años anteriores, entonces es cuestión de verlo desde ese punto de vista. Ya casi para concluir el programa del día de hoy, ¿cuáles serían los últimos avances o los últimos comentarios que usted nos podría dar acerca de estas nuevas reformas que se están haciendo en materia mercantil? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué rumbo va a tomar todo esto? Porque finalmente las reformas, y así como lo acaba de exponer, pues buscan mejorar, ¿no?, nuestro sistema de justicia, pero realmente hacia dónde vamos, o sea, desde un punto de vista crítico, ¿van a beneficiar? ¿No van a beneficiar? ¿Vamos avanzando bien con pasos firmes o cómo lo ven? Bueno, mira, yo creo que para dar una respuesta de manera acertada habría que esperar el tiempo, ¿no? Lo que pasa en el sistema acusatorio. Lo cierto es que de alguna forma tenemos que analizar bien todas y cada una de las reformas en ese sentido y cuál va a ser el impacto. A lo mejor, y si le damos tiempo, pudiéramos en un momento determinado hacer como una especie de diagnóstico, ¿no? A ver si efectivamente está funcionando, en qué no ha funcionado, en qué sí funciona, porque solamente así podemos tener como un termómetro, ¿no?, de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero por el momento yo creo que de alguna manera esto sí puede tener un impacto positivo, pero también en la medida en que nosotros nos comprometamos a trabajar en aras de una mejor justicia, porque decía, yo no quiero justificar al Estado, porque al final de cuentas es la responsabilidad del Estado, pero también nosotros como abogados, como abogadas, tenemos que preocuparnos porque cambiemos las cosas, inclusive si algo no funciona, pues hagamos las propuestas de ley, o sea, tenemos la posibilidad de hacer alguna propuesta, de promover alguna iniciativa. El problema es que también dejamos todo como que el Estado viene, el papá gobierno nos dice hagamos esto, ¿no? Pero también hagamos lo que nos corresponde, y precisamente son uno de los puntos que nosotros destacamos, que como praxis universitaria hemos realizado diversos cursos, diversas actividades. Desafortunadamente, y hay que decirlo, como que de repente somos tan dados a dejar todo a última hora, el gran número o un porcentaje muy alto de abogados, de abogadas, pues realmente no acuden, aunque sean gratuitos, y lo peor de todo es que a veces los cursos son gratuitos y no, ni siquiera pareciera que menos interés se le pone, ¿no? Son puntos que habría que destacar. Es importante, ya para concluir, es importante que tomen en consideración que efectivamente nos hace falta mucho interés por parte de nosotros como sociedad. Hay que empezar a hacer valer esos derechos, si es posible, realmente si es posible. Nos venden todos los días en la tele, en los medios, que la justicia no llega, que no va a llegar y que todo el sistema y todo está mal, pero realmente sí es posible hacer un cambio. Y un punto importante, destacando lo que decía el maestro Gustavo, a veces nosotros somos los que tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos todo al final, al último. En lo personal, yo he visto en la materia que yo me desenvuelvo, que es más relacionado con sector salud, por ejemplo, te trata mal el médico, no te atienden bien y lo dejas al último y no promueves y no haces nada porque siempre te venden la idea de que eso no sirve, y eso es en general en todos nuestros derechos. Así que un punto importante siempre a destacar, y siempre destacamos en Praxis Universitaria, es eso, que defiendas tus derechos. Siempre hay una forma de hacerlo, solamente hay que empezar a hacerlo. Eso es importante. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas sintonizado el día de hoy. Recuerda que nos puedes seguir por medio de nuestra página de Facebook, tecleas Praxis Universitaria,
y ahí puedes ver todas todos los eventos que llevamos a cabo, foros, algunos cursos, y también nos puedes sintonizar todos los miércoles de 12 a 1. A veces entramos un poquito tarde por cuestiones de las tomas que hay en la ciudad, etcétera, pero de 12 a 1 todos los miércoles. Y recuerda que aquí puedes participar. Si gustas que hablemos de algún tema en particular, nos puedes escribir por medio de la página del Facebook y hacernos el comentario de qué tema quieres que abordemos, para que aquí invitemos a algún especialista y se aborde ese tema. Así que pues te agradecemos que nos hayas sintonizado, maestro Gustavo. Sí, bueno, agradecer desde luego quienes están escuchando, nos están viendo, y desde luego me pongo a su consideración por si alguien tiene alguna duda. Pueden escribir a mi página de Face, es gustavo.a.cruz-lópez, ahí disipar algunas dudas, compartir algunas publicaciones que hemos realizado en relación al tema. Desde luego es mucho por abordar, no tocamos la parte medular de las audiencias, pero ya habrá oportunidad, y agradecerles a todos, y de igual manera, buenas tardes a todos y a todas, y nuevamente nos vemos la próxima semana en su programa. Pues recuerda, miércoles de 12 a 1, aquí en tu programa Praxis te asesora.